Le damos la bienvenida a la escuela dominical de este domingo 5 de julio de 2020 y le invito a que entonemos el himno 172, Mi culpa él llevó, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, tu culpa llevará, tu culpa llevará y limpiará tu corazón y dirás feliz en tu canción, mi culpa él llevó. Entramos a nuestro estudio del día de hoy. Dios manifiesta su ira contra la humanidad, parte 2. Y vamos a ver de Romanos capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 20. Es extensa esta sección, pero vamos a ver, para finalizar este tema de Dios manifiesta su ira contra la humanidad. Ahí está el bosquejo de la lección que presenté la semana pasada, y el domingo pasado solo hicimos el punto 1, y hoy día vamos a hacer los 3 puntos que siguen, 2, 3 y 4. Introducción. El domingo pasado vimos que Dios manifiesta o revela su ira contra la humanidad porque los gentiles han desconocido a Dios, que fue la clase del domingo pasado, y vimos lo que implicaba esa revelación de su ira y las razones de manifestarla. En esta lección veremos que la ira de Dios se manifiesta porque otros asumen posturas de críticos morales. Algunos juzgan el actuar inmoral de otros, pero no se dan cuenta de que incurren en situaciones similares. Porque los judíos creían tener todo bajo control. El error de los judíos era pensar que el tener la ley, y por muchos años, ya era suficiente. Y porque toda la raza humana está en deuda con Dios, no solo los gentiles han pecado gravemente, los judíos también. En síntesis, toda la raza humana está perdida. El punto 2 de nuestra lección, por ser la continuación de la del domingo pasado, porque otros asumen posturas de críticos morales. Romanos 2,
del 1 al 16. Juicio imparcial. Leemos capítulo 2 de Romanos del 1 al 11. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando la bondad de Dios, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el judío primero y también el griego. Pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al griego, pues no hay distinción de personas delante de Dios. Pablo empieza el capítulo 2 señalando que aquellos que condenan a los demás ponen su propia vida en peligro porque ellos son culpables de los mismos pecados. Es siempre más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el ojo propio. El versículo 1 comienza con una conjunción, por lo tanto, que enlaza lo que venía diciendo el apóstol con lo que está por decir. Se puede resumir de la siguiente manera: mientras que en el capítulo 1 se tiene en mente principalmente a los gentiles, se condenan los pecados de todos los hombres. Aquí, en el capítulo 2 del 1 en adelante, mientras los judíos están en el centro de la escena, se condena a todos los que piensan que están en condición moral de juzgar a los demás. Juzgar, que se nos menciona aquí en los versículos 1 y 2, hacer juicio, son expresiones que aparecen repetidamente en estos versículos. Pablo hace una advertencia contra el juzgar humano, o en otras palabras, la condenación humana. El juicio que un judío hiciera contra un gentil por su condición pecadora sería un juicio contra sí mismo, dada la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos. El apóstol ahora se dirige a un lector imaginario, en segunda persona singular. Esta era una técnica empleada en la época para hacer que la exposición fuera más dinámica. Ahí lo pueden comparar en los versículos que aparecen ahí en la misma carta a los Romanos: 2:17, 9:19, 11:17, 13:3, 14:4, 10, 15, 20 y 22. En los versículos 3, Pablo plantea una pregunta a este interlocutor que tiene tres implicaciones que el judío no podrá evitar. Una, el juicio. ¿Supones que escaparás del juicio de Dios? 2. El ser condenado. 3. El castigo correspondiente a su culpabilidad. Los judíos siempre se consideraban en una posición especialmente privilegiada con Dios. Dios, decían, no ama más que a Israel entre todas las naciones del mundo. Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Todos los israelitas tendrán parte en el mundo venidero. Abraham se sienta delante de la puerta del infierno y no deja entrar a ningún israelita por malo que sea. Cuando Justino Mártir, un historiador del siglo II, estaba discutiendo con un judío acerca de la posición de los judíos en el diálogo con Trifón, el judío decía: los que son descendientes de Abraham por naturaleza participarán del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. El autor del libro de la sabiduría, comparando la actitud de Dios hacia los gentiles y los judíos, dice: porque a estos probaste enseñándoles como padre, mas a los otros como severo rey, condenándolos los pusiste en tormento. Versículo 11:9 de la Biblia del Oso. El libro de la sabiduría no está en nuestras Biblias, está en las Biblias deuterocanónicas, porque es un libro que no está considerado en el canon de las Biblias que nosotros usamos.
También dice, así que cuando nosotros castigas, 1000 veces más azotas a nuestros enemigos. Dice también en ese libro de sabiduría, versículo 12-22. Estas dos citas tienen que ver con el pensamiento judío con respecto a su relación con Dios. Esa relación que para ellos era un privilegio, ni por muy malos que fueran, aún así ellos iban a estar en la eternidad con Dios. Los judíos creían que todos tendrían que pasar por el juicio, menos ellos, y que se librarían de la ira de Dios, aunque no fueran mejores que los demás, simplemente por ser judíos. Para salir al paso de esta situación, Pablo les recuerda 4 cosas a los judíos. Presten atención a esto. Primero, en el verso 4, les dice claramente que están menospreciando la misericordia de Dios. En este versículo se usan 3 grandes palabras. La bondad de Dios se refiere a su disposición a hacer el bien, su benignidad. Paciencia traduce un término que aparece en el Nuevo Testamento solamente aquí y en 3:24 y que significa interrumpir. Se usaba especialmente para indicar la interrupción de hostilidades en el sentido de tregua y armisticio. Dios ha suspendido su castigo al pecador, pero el mismo queda pendiente. La NTV traduce este versículo 4 de la siguiente manera. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante? El término que está traducido acá como paciencia, la NTV lo traduce como tolerancia. Y paciente, que es el último término, magnanimidad, acá la NTV lo traduce como paciencia. Lo vuelvo a leer. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces estas tres grandes palabras, bondad, que acá también se traduce como bondad o bondadoso, paciencia, en la NTV se traduce como tolerancia, y la última, magnanimidad, que la NTV tradujo como paciencia. Y como bien dice ahí, representa una palabra que significa paciencia. Y el uso de la expresión riquezas para calificar estas virtudes de Dios indica que son inagotables. Lo segundo que les recuerda Pablo a los judíos es, en el verso 5, Pablo les decía a los judíos que estaban tomando la misericordia de Dios como una invitación a pecar, más que como un incentivo a arrepentirse. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Como decíamos anteriormente, el juicio de Dios está sobre los que han cometido pecado, pero está detenido, aún no se manifiesta en plenitud, ¿ya? Y cuando habla del día de la ira, se está pensando en ese momento del juicio eterno de Dios, como bien dice el versículo 5. Tercero, versos 6 al 10. Muchas veces se dice que a Pablo lo único que le importaba era la fe, y se suele marginar despectivamente como ajena al Nuevo Testamento una religión que haga hincapié en la importancia de las obras. Nada más lejos de la verdad. Dios, decía Pablo, tratará a cada uno según sus obras. Una de las tendencias religiosas más peligrosas es hablar de la fe y las obras como si fueran cosas diferentes. No hay tal cosa como una fe que no produce obras, ni obras que no sean el resultado de la fe. Bien lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe y las obras van inseparablemente unidas. ¿Cómo va a poder juzgar Dios a nadie fuera de sus obras? No podemos decir cómodamente yo tengo fe y dejarlo ahí. Nuestra fe tiene que producir obras, porque es por las obras por las que somos aceptados o condenados. Cuarto, versículo 11. Pablo insiste en que no hay nación que sea más favorecida que las demás en la economía divina. Puede que haya naciones a las que se le asigne una tarea o una responsabilidad especiales, pero ninguna a la que se le asigne un privilegio o una consideración especiales. Es por esto que en el verso 1 el apóstol le dice a su interlocutor, al igual que los gentiles no tienen excusa, así también tú que juzgas, dice Pablo, no tienes excusa. Y en este versículo 11 el apóstol hace explícito
lo que ha venido diciendo: habrá imparcialidad en el juicio, pues no hay distinción de personas delante de Dios. O sea, el pueblo judío, el ser llamado y elegido por Dios, lo que los hace más responsables todavía, porque ese privilegio de ser llamado el pueblo de Dios tenía consigo una responsabilidad que el apóstol Pablo está diciendo aquí: no la han cumplido. Y por eso no piensen que por solo ser el pueblo ya está todo hecho. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. La posesión de la ley no justifica. Era algo que el pueblo de Israel se jactaba. Y recordemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús se enfrenta con los escribas, los fariseos, los saduceos, siempre habían cuestiones con respecto a la ley. Leamos del versículo 12 al 16. Así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. El versículo 12 empieza un nuevo párrafo que tiene una relación directa con lo que Pablo estaba diciendo con respecto a la imparcialidad de Dios en el juicio. El nuevo elemento es la referencia específica a la ley, y el punto principal es que la posesión de la ley no constituye una defensa para el judío en el juicio de Dios. En este pasaje Pablo se dirige a los gentiles. Antes se ha referido a los judíos y a su pretensión de un privilegio especial. Pero es verdad que los judíos tienen una ventaja, que era la ley. Un gentil podía objetar: es justo que Dios condene a los judíos porque tenían la ley y deberían saber mejor lo que hacían, pero nosotros nos libraremos del juicio porque no hemos tenido oportunidad de conocer la ley y no sabíamos nada. En respuesta a esto, Pablo establece dos grandes principios. Primero, cada uno será juzgado por lo que tuvo oportunidad de saber. Si no conocía la ley, se le juzgará como a uno que no conocía la ley. Dios es justo. La semana pasada decíamos que Dios se reveló a través de lo creado. Y ahí se muestra Dios. Entonces, los que no conocen la ley serán juzgados por lo que Dios les reveló a través de la naturaleza. Segundo, Pablo sigue diciendo que hasta los que no conocieron la ley escrita tenían otra ley en el corazón. Nosotros lo llamaríamos un conocimiento instintivo del bien y del mal. El razonamiento de Pablo es que el ser humano sabe por naturaleza cómo debe vivir. Bien. Tercer punto. Porque los judíos creían tener todo bajo control. Romanos 2:17 al 3:8. El fracaso del judío. Romanos 2:17 al 24. O sea, la parte final del punto anterior, decíamos entonces que no basta con solo tener la ley y conocer la ley, lo que el Señor Jesús le dijo muchas veces a los judíos, a los fariseos. En uno de los devocionales de estos días se veía ahí el gran mandamiento, cuando un hombre le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y cuando Jesús le responde, le dice, sí, tienes razón, ese es el gran mandamiento, no hay Dios más que solo uno, y el amar al prójimo es mejor que cualquier sacrificio. Y Jesús le responde, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos, pero no le dijo, eres parte del reino de Dios, porque la ley no basta. Conocer la ley no basta. Y para el gentil, para el que no conoce la ley, hay una ley en el corazón, nos estaba diciendo el punto anterior. Y aquí en estos versículos no habla del fracaso del judío. Del 17 al 24 dice, he aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro,
¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios con la infracción de la ley? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. Pablo ha dicho que el juicio de Dios es imparcial, que es según los hechos. El judío que peca teniendo la ley será juzgado por la ley, Romanos 2:12. El gentil que peca sin tener la ley será juzgado por la luz que puede proveer su sentido interior de lo correcto, su conciencia y su evaluación racional de su conducta. Cuando él hace algo que la ley estipula, esto será reconocido por Dios, aunque él no tiene ley. Ahora Pablo se dirige a este judío manifestando que la posesión de la ley no ha producido obediencia a ella de parte de los judíos. En los versos 17 y 18, Pablo se ocupó de la manera en que el judío se consideraba a sí mismo en su relación con Dios y su ley. Tú no tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces la voluntad y apruebas lo que más vale, porque estás instruido en la ley, dice Pablo. Pablo se ocupó de la manera en que el judío se consideraba a sí mismo en su relación con Dios y con su ley. Ahora, el versículo 19 pasa a hablar de la manera en que el judío se veía en su relación con los paganos. El judío estaba convencido de que sus privilegios le otorgaban un lugar de superioridad sobre los paganos. El papel que el judío presumía desempeñar en relación con el pagano se describe mediante dos metáforas: la de la persona con vista que guía a los que no ven, y la de la persona que posee una luz con la cual ilumina el camino de aquellos que están en la oscuridad. Este pasaje tiene que haberle resultado escandaloso a un judío. Estaría seguro de que Dios le consideraba una persona especial sencillamente por pertenecer a la nación de los descendientes de Abraham y porque llevaba en el cuerpo la señal de la circuncisión. Cuando el Señor Jesús le dice ahí en Juan a los judíos, a fariseos, que si conocieran la verdad les haría libres. Y ellos reclaman que ellos nunca han sido esclavos porque son hijos de Abraham. Esa era la convicción que ellos tenían. Pero Pablo introduce aquí una idea a la que volverá después repetidas veces. El judaísmo insiste, no es en absoluto una cuestión de raza y no tiene nada que ver con la circuncisión. Depende de la conducta. Si es así, muchos supuestos judíos que son descendientes directos de Abraham y que llevan en el cuerpo la señal de la circuncisión, en realidad no son judíos. Y muchos gentiles que ni siquiera han oído hablar de Abraham ni se les ha pasado por la cabeza el circuncidarse, son judíos en el verdadero sentido de la palabra. A un judío esto le sonaría como la peor herejía y le pondría furioso. Lo que es ser judío. Leamos del versículo 25 al 29. Porque la circuncisión aprovecha, en verdad, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión, de manera que, si el incircunciso cumple con los preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Y leo los últimos dos versículos de esta parte en la NTV. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Hasta este punto, Pablo ha hablado de los privilegios de la ley en términos generales. Ahora señala una provisión de la ley que era la señal de la admisión a los beneficios del pacto, la circuncisión. Para un judío era impensable
que un hombre correctamente circuncidado no lograra la salvación. Para el apóstol, practicar la ley no era un asunto de observar algunos reglamentos, sino de cumplir con aquella relación de fe en Dios que la ley apuntaba. Ahí se pueden leer algunos versículos de Romanos 3:31 y Romanos 10:6. Vamos a leer el 3:31. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley, dice el apóstol Pablo. Ahí en la próxima lección van a poder ver un poquitito más acerca de ese punto. Sin esta relación con Dios, la circuncisión del judío se convertía en incircuncisión. Así lo dice, ¿cierto? Pablo en el versículo 26 presenta la otra cara de la moneda. La respuesta anticipada para la pregunta retórica es sí, será considerada como circuncisión. Cuando dice la pregunta, de manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, ahí en el verso 26 que se está diciendo, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. Y aquí estamos diciendo que la respuesta a esa pregunta es sí, será considerada como circuncisión. El apóstol expone inmediatamente, en el verso 27, las implicaciones de lo que acaba de decir. El gentil incircunciso, cumplidor de la ley, se convierte en juez del judío circunciso, transgresor de la ley. Los términos judío y circuncisión requieren nuevas definiciones, y Pablo suple estas definiciones en sentido negativo en el verso 28 y en sentido positivo en el 29. Ser judío no depende en última instancia de evidencias observables. No ser judío por lo visible, ni es la circuncisión la visible de la carne, dice el verso 28, sino de la condición del ser interior de la persona, sino más bien ser judío en lo íntimo. La circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La circuncisión genuina es la del corazón, una expresión del Antiguo Testamento, y ahí ustedes la pueden buscar en Levítico 26:41, Deuteronomio 10:16, 36, Jeremías 4:4 y Jeremías 9:26. Una expresión del Antiguo Testamento que se refiere a la actitud interior adecuada exigida por Dios para que el hombre pueda gozar de una buena relación con Él. Objeciones. Capítulo 3, versículos 1 al 8. Estos versículos son presentados en una forma de diálogo. Lo que se ha expresado en los capítulos 2 y sobre todo en el 2, 25 al 29 puede dar la impresión de que no hay ninguna ventaja en ser judío y ningún valor en la circuncisión. Ahora Pablo responde a una serie de objeciones en este sentido, que pueden representar preguntas hechas por judíos en los muchos diálogos que el apóstol solía tener con ellos. Es también posible que sean preguntas que Pablo se había hecho y había tenido que contestárselas a sí mismo. Leamos los versículos 1 al 8 del capítulo 3. Y como les digo, está escrito en una forma de diálogo donde hay un objetor y el apóstol es el que le está respondiendo. Podríamos decir así, el objetor dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Pablo responde, mucho, en todo sentido. Primeramente que las palabras de Dios le han sido confiadas. El objetor pregunta, versículo 3, ¿qué pues si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Dios? Pablo responde, verso 4, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Versículo 5, el objetor dice, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. Pablo responde, de ninguna manera, porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El objetor dice, pero si la verdad de Dios abundó en mi falsedad para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado yo como pecador? ¿Y por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia
y algunos afirman que así decimos: la condenación de los tales es justa. Versículo 8 es la respuesta que Pablo le hace al ¿por qué todavía soy juzgado yo como pecador? ¿Y por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Frase que Pablo utiliza en otro de sus conversaciones cuando dice, en Romanos también, cuando dice pecaremos para que la gracia abunde, y él responde de ninguna manera. Eso en Romanos capítulo 6. Desarrollando así el pasaje, nos damos cuenta de que Pablo expone en él algunas de sus ideas acerca de los judíos. Primero, no cabe duda de que creía que los judíos ocupan una posición especial en el plan de Dios. Eso es, de hecho, lo que los judíos mismos creían. La diferencia está en que Pablo creía que esa posición especial era una responsabilidad, mientras que los judíos lo consideraban un privilegio. Segundo, presten atención a esto. Hay tres ideas básicas acerca de los judíos que siempre aparecen en los escritos de Pablo. A. Estaba seguro de que Dios tenía razón al condenar a los judíos. Ocupaban un lugar especial y habían recibido promesas especiales, y por eso mismo su condenación había de ser mayor. B. Pero no todos fueron infieles. Pablo nunca se olvidaba del resto fiel y estaba completamente seguro de que ese resto fiel, aunque fuera muy pequeño en número, era el verdadero Israel. C. Pablo estaba siempre seguro de que el rechazo de Dios no era definitivo. La consecuencia de ese rechazo fue que se abrió la puerta a los gentiles. Recuerden la labor misionera de Pablo. ¿Dónde iba en primer lugar? A las sinagogas. Predicaba a los judíos. Y si ellos lo rechazaban, él en su primer viaje misionero está específico ahí. Cuando a él lo rechazan, y él dice, ahora me voy a los gentiles. Se abre la puerta a causa de el rechazo que los judíos tuvieron del mensaje del evangelio. Pero al final dice, los gentiles harán volver a los judíos al redil, y judíos y gentiles serán una sola cosa en Cristo. Serán un solo cuerpo, nos dice en una de sus cartas del apóstol también. Un solo pueblo. Además, este pasaje contiene dos grandes verdades humanas universales. Primero, la desobediencia es la raíz de todo pecado. La raíz del pecado de los judíos fue la desobediencia a la ley de Dios que conocían. Y la segunda verdad humana universal es, una vez que ha cometido un pecado, el ser humano despliega una habilidad extraordinaria para justificarse. Aquí tenemos un razonamiento que se presenta con frecuencia en el pensamiento religioso, el de que el pecado le da a Dios la oportunidad de demostrar al mismo tiempo su justicia y su misericordia, y es por tanto una cosa buena. Pequemos para que su gracia abunde. Eso es lo que está tratando de decir acá. Y eso es un razonamiento tergiversado. Y nuestro cuarto punto, porque toda la raza humana está en deuda con Dios. Romanos 3, 9 al 20. Dice así, ¿qué pues? ¿Les llevamos alguna ventaja? Claro que no. Porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles diciendo que todos están bajo pecado. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Ahora Pablo termina la primera gran sección de la carta, en la que se ha demostrado que todos los hombres son pecadores, tanto judíos como gentiles. El mensaje de salvación tiene sentido solamente si el hombre está perdido. Mediante una serie de citas de las Escrituras, Pablo demostrará que la declaración de la universalidad del pecado no es solo una opinión personal, es el veredicto de la palabra de Dios.
El capítulo 3 empieza con la pregunta si hay ventaja en ser judío. En respuesta, Pablo dice que sí, hay mucha ventaja. Como dice el verso 2, primeramente que las palabras de Dios les han sido confiadas. Ahora, el versículo 9 vuelve a hacer la pregunta y la respuesta es que no hay ventaja. Pueden parecer respuestas contradictorias, pero no lo son. Hay mucha ventaja en términos de los privilegios de los judíos, pero la ventaja no fue aprovechada, de modo que al fin de cuentas los privilegios de los judíos no les servirán en el juicio para evitar el castigo de Dios, más bien significarán un juicio más severo, de modo que todos, sin excepción alguna, están bajo pecado, esto es, bajo su poder, su dominio. El pecado se personifica, es un amo que tiene al hombre bajo su autoridad. En los versículos del 10 al 18, Pablo incluye una cadena de citas al estilo rabínico, aunque sin la repetición de la expresión como está escrito, entre cita y cita. Los rabinos daban a esta práctica un nombre que sugiere el acto de enhebrar perlas en un hilo. No son citas textuales, sino es lo que el apóstol recuerda con el propósito de lo que él está exponiendo. ¿Ya? Estas citas del 10 al 18 se dividen en 3 estrofas, versículos 10 al 12, versículos 13 y 14 y versículos 15 y 18. La expresión no hay, que aparece 5 veces en la primera estrofa y una vez al final, en el verso 18, expresa el tema central, la universalidad del pecado. La primera cita está tomada con una ligera adaptación del pasaje que aparece en el Salmo 14, del 1 al 3, y en el Salmo 53, del 1 al 3. Aunque 2 de las frases parecen reflejar al pasaje de Eclesiastés 7:20. Ahí usted después lo puede buscar con tranquilidad, detener el video y buscarlo. La primera estrofa empieza y termina con la categórica afirmación de que la pecaminosidad, sin excepción de los hombres, la insensatez de la elección del pecado se explica en términos de falta de comprensión y falta de búsqueda de Dios. Verso 11. Los hombres se desviaron del camino correcto y moralmente fracasaron. Verso 12. El sentido del término traducido fueron hechos inútiles es echarse a perder, así como la leche. No sé si le ha pasado que va a buscar una caja de leche a su refrigerador y ha pasado mucho tiempo y se siente el olor a quesillo. ¿Eh? Es porque la leche se ha echado a perder. Eso es lo que está diciendo, fueron hechos inútiles, ahí en el versículo 12. La esterilidad de los intentos del hombre en sus esfuerzos ético-morales está subrayada en la declaración de que no hay ni siquiera una sola excepción del cuadro presentado. No hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, fueron hechos inútiles, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno. Y finaliza el verso 12 diciendo, no hay ni siquiera uno. La partícula negativa aparece 2 veces en cada versículo de esta estrofa, un total de 6 veces. El efecto es remarcar que el patrón de pecado no admite excepción alguna. Que nadie puede decir que es bueno. Todos somos pecadores. Se ha dicho que todo el curso de la historia confirma esta conclusión sombría. La segunda estrofa de la cadena de citas, versos 13 y 14. Su boca, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amarguras. Enfoca la atención en el carácter corrupto del pecador y el énfasis está en pecados asociados con el habla. La primera cita es de la segunda parte del Salmo 5:9. Sepulcro abierto es su garganta. La garganta como sepulcro abierto puede referirse al hablar del pecador como fuente de impureza y corrupción. Pero sepulcro abierto también puede referirse a las intenciones destructivas del pecador en el uso de la lengua. Quieren devorar a sus víctimas. Engañan, expresa la idea de traición en el uso de la lengua. En el caso de esta gente, la falsedad no es ocasional, es lo que caracteriza su hablar. La segunda cita es del Salmo 143.
y caracteriza el mortífero poder destructivo latente en las palabras del pecador. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios, dice el pasaje. Es interesante notar que se señala la ubicación correcta de las glándulas productoras del veneno en la víbora. La cita que sigue es del Salmo 10:7. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Al caracterizar su boca como llena de maldiciones y amarguras, el apóstol indica la abundancia de estas expresiones. Por eso, en otras cartas el apóstol nos manda o nos enseña que cuidemos lo que decimos. Porque en el mucho hablar, dice un proverbio, hay mucho pecado. La tercera estrofa enfoca la atención en la violencia y la destrucción en la vida del pecador. Los versículos 15 al 17 constituyen una cita resumida de Isaías 59, 7 y 8. Ahora Pablo se refiere a los pies. Sus pies son veloces para derramar sangre, para indicar que su conducta está de acuerdo con su habla. Derramar sangre señala el homicidio. Al decir que los pies son veloces para derramar sangre, se indica el ánimo dispuesto para hacerlo, la ansiedad por hacerlo. Esta disposición para la violencia trae consecuencias, ruina y miseria, en la vida propia o en la vida de las víctimas. La violencia parece traer lujos y privilegios, pero su fin es una vida miserable. La ruina y la miseria inevitablemente forman parte de su existencia. No son consecuencias casuales o pasajeras, sino características constantes, la norma inevitable. El camino de paz, verso 17, el otro camino, el otro estilo de vida, es totalmente extraño para ellos. No lo conocieron, dice. Lo desconocen. Han cambiado el camino de paz por el camino de la miseria. Y la última cita es del Salmo 36, 1. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el contexto bíblico, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. Se ha dicho que a esta gente le falta no solamente la sabiduría, sino el punto de partida para lograrla. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Aquí está la raíz de sus malos dichos y sus malas acciones. La raíz misma de todo pecado es la falta de temor a Dios. Concluye Pablo lo siguiente, versos 19 y 20. El problema supremo de la vida es, ¿cómo puede uno estar en la debida relación con Dios? ¿Cómo puede sentirse en paz con Dios? ¿Cómo puede dejar de sentirse a una distancia insalvable y de tenerle miedo a la presencia de Dios? La religión de los judíos contestaba, uno puede llegar a estar en la debida relación con Dios cumpliendo meticulosamente todo lo que manda la ley. Pero eso equivale a decir sencillamente que nadie tiene la menor posibilidad de llegar a estar en la debida relación con Dios, porque nadie puede cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley. Jesús, en su ministerio, cuando hablaba con los fariseos, les decía que ellos ponían cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para que nos demos cuenta de la realidad del pecado. Solo cuando conocemos la ley e intentamos cumplirla, nos damos cuenta de que nos es imposible. El propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestra debilidad y pecado. Entonces, ¿es imposible llegar a Dios? Todo lo contrario, porque el camino que nos lleva a Dios no es la ley, sino el de la gracia, no por las obras, sino por la fe. De esta manera estamos concluyendo esta segunda parte de la lección. Dios manifiesta su ira contra la humanidad, respondiendo y diciendo el por qué Dios manifiesta su ira contra la humanidad. Y dijimos que Dios manifiesta su ira contra la humanidad porque los gentiles han desconocido a Dios. Los gentiles han tenido testimonio de Dios en la creación y aún así lo desconocen y actúan en forma depravada. Puedes revisar la lección del domingo pasado. Y en el día de hoy decíamos, Dios manifiesta su ira contra la humanidad porque otros asumen posturas de críticos morales, porque los judíos creían tener todo bajo control, porque toda la raza humana está en deuda con Dios.
Y así dejamos toda la temática de la culpabilidad del hombre y el por qué Dios manifiesta su ira para recibir el mensaje del próximo domingo, donde vamos a ver cómo se manifiesta la justicia de Dios. Pero algunas preguntas para reflexionar, para que pueda repasar durante la semana. ¿Por qué el apóstol le dice a su interlocutor en Romanos 2 que no debe juzgar? Los judíos creían que todos pasarían por el juicio de Dios, menos ellos. ¿Qué 4 cosas les recuerda Pablo a los judíos? 3. En Romanos 2, 17 al 24, ¿por qué decimos que el judío fracasó? 4. Según Romanos 2, 25 al 29, ¿quién es el verdadero judío? 5. ¿Cuáles son las 3 ideas básicas acerca de los judíos que siempre aparecen en los escritos de Pablo? 6. ¿Qué 2 verdades universales acerca del hombre se manifiestan en la sección de Romanos 3, del 1 al 8? Y 7. ¿Hay alguien bueno, justo y sin necesidad de Dios? Desarrolle su respuesta según Romanos 3, del 9 al 20. Y el texto clave del día de hoy, Romanos 2, 28 al 29. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29, Reina Valera actualizada 2015. Les invito a que oremos para dar gracias al Señor por su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, agradecemos por tu palabra y por poder, Señor, en estas 2 clases ver el por qué tú manifiestas o revelas tu ira. Pero sabemos, Señor, cómo es el texto clave de la carta, de que tú revelas tu justicia por fe y para fe. Y eso es lo que aprenderemos y estudiaremos la próxima semana. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a tener una mirada de nosotros equilibrada. Ayúdanos a no juzgar, a no creernos mejores que otros, a no pensar de que mi actuar es más justo, más bueno y más santo. Ayúdanos, Señor, a mirar con ojos de misericordia y no menospreciar la misericordia que tú un día extendiste para nosotros, y que a veces nosotros no queremos extenderla a otros porque consideramos que no lo merecen. Señor, ayúdanos a pensar y a mirar con ojos de amor. Amado Dios, gracias, porque tú un día nos alcanzaste con tu gracia, con tu amor. Gracias, Señor, porque nos diste el privilegio de ser llamados tus hijos. Bendícenos y guíanos. En el nombre de Jesús, bendecimos y damos gracias por tu palabra. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Y ya para ir finalizando nuestra escuela dominical, vamos a entonar esta alabanza llamada Gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.